¿Cuánto cree que Dios es bueno y para siempre su misericordia? Doy muchas gracias, me siento más que contento de estar en este lugar. Mientras cantaba, yo cuando vengo acá yo me siento en familia. Es un lugar muy cómodo y, y yo creo que no podemos quejarnos de las bendiciones que Dios nos da. Hay que ser personas agradecidas. Yo me sentí en ese lugar allá y me pegaba ese airecito que si no me paro me quedo dormido también. Estamos cómodos, ¿eh? Dios es tan bueno, hermano, Dios es tan bueno. Yo mientras hoy en la mañana estaba tomándome un café con mi esposa en un lugar, me ponía a pensar que qué grande la misericordia del Señor. A veces nosotros vemos algo tan insignificante en la mano, un café, un pancito dulce, esta silla, y todo es porque Dios es bueno. Todo lo que nosotros tenemos, obtenemos, todo lo que nosotros recibimos, todo lo que vemos cuando despertamos y los levantamos y ponemos nuestros pies sobre el suelo, otro día más de vida y salud que Dios nos da. ¿Cuántas son personas agradecidas? Den un aplauso grande al Dios de los cielos, los que son agradecidos. Yo doy muchas gracias a la pastora Berky por la confianza que ella tiene en invitarme acá. Veo caras nuevas, qué bonito, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y vamos a hablar un poquito de la palabra del Señor que está ubicada en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 9. Así sentadito nomás quédese. Libro de los Hechos, en el capítulo 9. Me gustaría que todos compartieran la palabra del Señor. Si usted no tiene, lo puede ver en su teléfono o comparta a alguna persona que esté al lado suyo, así para que seamos todos partícipes de la palabra del Señor y podamos comprender lo que estamos hablando. ¿Cuántos lo encontraron? Bueno, qué bueno ese Señor. La palabra de Dios siempre la leemos en el nombre del Padre, con la gracia del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo. ¿Qué les parece que yo leo uno y usted lee en el dos y así sucesivamente? ¿Qué les parece? Dice la palabra: Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén? Todo junto. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Yo quisiera que levanten la manito los que han leído alguna vez este pasaje. Levanten la manito. Qué bueno.
Yo no sé si usted ha escuchado del apóstol Pablo. Antes se llamaba Saulo. Era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que tenía mucha autoridad, mucho poder en aquellos tiempos. Este hombre era un hombre con mucha autoridad, también mucho conocimiento, conocía bien las leyes, había estudiado en buenas universidades. Su mejor maestro de Saulo en aquel entonces fue Gamaliel, ¿ya? Y el judaísmo lo tenía tan impregnado en su corazón que era un hombre muy importante. Y era en ese tiempo un hombre de muchas leyes, ¿ya? Para que usted pueda entender quién era Pablo. Este hombre tenía tan arriesgada, amén, el judaísmo en su corazón, un hombre totalmente religioso, que era un perseguidor ¿de quién? De la iglesia. Él odiaba a los creyentes, a los hijos del Señor. Había sido criado y había sido doctrinado con estas leyes judaicas que lo tenían mal. Él actuaba, él perseguía a la iglesia, amén, porque él no había tenido todavía un encuentro real con Jesucristo. Cuando las personas no han tenido un encuentro real con Jesucristo, hacen montones de cosas que incluso se les pasa hasta la mano. En el capítulo 8 del libro de los Hechos dice que Saulo en aquel entonces, él se metía a las casas de la gente y los sacaba a la rastra y los metía presos. En aquel tiempo, recordemos que también había sido la manifestación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, donde todo el pueblo, toda la ciudad habían sido revolucionadas con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la gente estaba escuchando un evangelio bueno que salvaba, que restituía a la gente, que sanaba y hacía lo mejor para la ciudad. Entonces estaban dejando a un lado, en otras palabras, estaban dejando a un lado el judaísmo y todas estas religiones que solamente traen mal para el ser humano. También la gente había conocido a un hombre que es llamado Esteban, un hombre temeroso, un hombre piadoso del Señor, y que esta gente había escuchado el gran testimonio de Esteban y lo habían visto morir a Esteban. Entonces todas estas cosas que habían sucedido en aquel lugar estaban trayendo revolución total en aquel lugar. Entonces Saulo vio que había tanto gente que creían en su religiosidad y se estaban apartando del grupo. El evangelio del Señor estaba revolucionando en aquellos lugares. Entonces dice la Biblia que él cuando llegó a su lugar natal encontró todo esto. Pero era un hombre tan correcto que dice la Biblia que él fue y pidió carta que le dieran permiso. Imagínense, él fue a un lugar, como nosotros le llamamos aquí a la municipalidad, quizás, City Hall, fue a pedir carta y fue a pedir permiso, ¿para qué? Para perseguir y encerrar a los cristianos. No era un hombre desordenado, era un hombre que sabía bien las leyes. Pero era un hombre tan malo que incluso él lo golpeaba a la gente, e incluso la Biblia no habla las cosas específicas que hacía, pero me da la impresión que la gente que andaba con él lo golpeaba, lo bofetaba, etcétera, etcétera, hacía montones de cosas con los creyentes, con los hijos del Señor. ¿Pero por qué él lo hacía? ¿Por qué se tomaba tanta atribución? Porque él actuaba humanamente por lo que él había sido enseñado y adoctrinado, pero él no había tenido un encuentro con Cristo. Por eso la gente cuando no conoce al Señor, hace lo que quiere, habla lo que quiere, insulta cuando quiere, pelea cuando quiere, hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque no hay temor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice la Biblia que hubo un momento que Jesucristo se le apareció en el camino a este hombre y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Lo que estaba haciendo este hombre, estaba persiguiendo a la iglesia, pero al perseguir a la iglesia es como que estaba siguiendo al mismo Cristo. Por eso yo digo y me atrevo a decir
que muchas veces la gente actúa sin darse cuenta que el que está dañando es una persona, por sin darse cuenta que detrás de esa persona hay una persona tan grande que es Cristo que está con nosotros. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y dice la Biblia, textualmente, dice que él cayó en tierra. Iba con otras personas. ¿Por qué me persigues? Paulo, Saulo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y los versículos más adelante dice que él cayó y quedó ciego. Lo ha leído, usted lo leyó conmigo, ¿cierto? Dice que cayó ciego. Y que tuvo que ser ayudado por otras personas, lo tuvieron que llevarlo de la mano y llevarlo a un lugar, estaba completamente ciego. Cuando él está ciego, el Señor le habla en revelación a un hombre llamado Ananías. Póngame mucha atención, a un hombre llamado Ananías. Yo creo que lo leamos nuevamente. Abra su Biblia, por favor. El versículo 11. El Señor le dijo, levántate. ¿A quién le está diciendo? A Ananías. Y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ananías, te pido que tú vayas a la calle derecha, a tal lugar, donde hay un hombre que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Yo cuando leí este pasaje me llama mucho la atención, porque si usted se pone a meditar un poquito, aquí hay unos detalles muy importantes que usted y yo lo tenemos que entender en esta mañana o en esta tarde en este lugar. Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestras vidas. Él sabe dónde andamos caminando, Él sabe dónde nosotros dormimos, Él sabe dónde trabajamos, Él sabe tu dolencia, Él sabe tu malestar, Él sabe tu tristeza, Él sabe tu cansancio, Él sabe por qué es lo que tú estás sufriendo. ¿Cuánto lo creen? Porque aquí le da unos detalles muy importantes. Dice, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Le está dando la dirección ¿a quién? Ananías. ¿Seguimos? Y busca en casa de Judas. ¿En casa de quién? De Judas. A uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Y quién le dijo a Dios que en ese momento Saulo estaba orando? ¿Quién le fue a decirle a Dios que este hombre estaba orando? Nadie, hermano. Nadie, porque Dios sabe todo si tú oras o no oras. Si tú estás triste o estás alegre. Si tú estás acongojado o estás emocionado o estás en problemas, Dios lo sabe todo. Entonces el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, él era un hombre que actuaba sin saber el conocimiento grande que Dios estaba mirando todas las cosas que él hacía. Porque todas las cosas que él hacía, él todavía, Pablo, no tenía el conocimiento del Dios verdadero, del Dios grande. Por eso él actuaba así. Pero ahora lo encontramos con un hombre totalmente transformado, donde él tuvo 3 días ciego sin comer nada y donde tuvo un encuentro personal con Cristo y Cristo le ayudó y le enseñó lo que él tenía que hacer. Porque cuando una persona, mi amado, escúcheme bien, cuando una persona se encuentra con Cristo, tiene que ser diferente. ¿Sabía usted? Parece que no me escucharon. Una persona que se encuentra con Jesucristo tiene que ser diferente. Ay, está mejor. Yo dije, pensé que se había apagado el aire acondicionado. Tiene que ser diferente. Por muchas veces, hermano, a mí me llama mucho la atención. Yo sé que en esta iglesia no pasa.
Muchas personas que conocen al Señor, que han tenido un encuentro personal con Cristo, que Cristo lo ha salvado, le ha dado nueva vida, el Espíritu Santo ha habitado en ellos, etcétera, etcétera. Dios ha hecho tantos milagros, pero muchas veces siguen la misma vida que llevaban antes de conocer a Cristo. El creyente es llamado para ser diferente, como decía la escuela dominical. Dios eso lo ha llamado a ser diferente. Ahora el apóstol Pablo, al encontrarse con Jesucristo, ya no podía él seguir persiguiendo a la iglesia. No podía seguir tratando mal a los cristianos. Tenía que ser una persona diferente. La Biblia no lo explica, no da detalle, lujo de detalle, pero a mí me da la impresión, escúcheme bien, a mí me da la impresión, no lo dice la Biblia, que en esos 3 días Dios le dio una tremenda enseñanza, un trato personal que tuvo Dios con Saulo, explicándole el daño que le estaba haciendo a la iglesia. Amén. Sigamos versículo 12. Y dice, repetimos el 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor le da una visión también ¿a quién? A Saulo. Ananías era un siervo del Señor y conocía bien quién era Saulo. Él sabía bien quién era Saulo. Hermano, a Dios, escúcheme bien, y si usted se va con este puro pedacito que yo le voy a decirle, usted se va a ir bendecido a su casa. Dios tiene conocimiento de todo lo que a ti te pasa. A Dios no se le escapa nada. Nada. Y yo en el bosquejo que yo traía en esta predicación, traía esa parte que nuestra hermana Lucy lo dijo en la escuela dominical, que cuando Moisés estaba en el monte con Jehová, el pueblo abajo se había corrompido. ¿Cierto? En ninguna parte de mi Biblia dice que Josué subió y le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Mira, el pueblo se corrompió. No, nadie le dijo nada. Dios estaba hablando con Moisés y sabía lo que estaba pasando abajo. Dios sabe todo, hermano. Y le dice, Moisés, desciende, baja, porque el pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. El Dios que nosotros tenemos, hermano, escúcheme bien, no es cualquier cosa. Y yo me atrevo a decir que la Biblia se llega a quedar corta para la grandeza y autoridad de poder de Dios. Porque Dios es tan grande que ni yo ni nuestra mente se imagina el poder y la autoridad y la misericordia y la fidelidad que Dios tiene. Dios es tan grande. Y Dios, mientras estaba hablando con Moisés, desciende, estaba viendo todo. Porque muchas veces en una iglesia todos los portamos bonitos, los vemos bonitos. Hasta perfume puse yo en el día de hoy. Y Dios me vio cuando me puse el perfume para ir a la casa del Señor. Y cuando venía en el camino con mi esposa en el carro, Dios está ahí. Cuando voy a trabajo, Dios está ahí. Cuando me estoy bañando, ¿cuánto cree que cuando está bañando el Señor está ahí? Está ahí. Cuando estoy en mi trabajo, Dios está ahí. ¿Ah? Dios está ahí. Y cuando te vienen los problemas y cuando tú lo estás enfrentando, Dios está ahí. Porque muchas veces, amados, vienen los problemas, vienen las dificultades y cómo lo enfrentamos a las situaciones. Muchas veces nos sale el viejo hombre y Dios está ahí. Está viendo todo, tu hablar, tu mirar y tus actitudes. ¿Me están comprendiendo? Por eso, como dijo el esposo de la hermana Lucy, el hermano Alberto,
que Dios ve todo lo que nosotros hacemos. Está en todas partes. Y no solamente nosotros tenemos que ser cristianos dentro de una iglesia. Ser cristianos ¿dónde? En todo lugar. En todo lugar. El ser humano se preocupa que el ser humano no lo vea. Yo le enseño a mis hijos, le digo, hijo, cuando tú estés en la escuela, cuando tú estés en el trabajo, no te preocupes que papi y mami no te vean. Preocúpate que Dios te esté mirando. Todo lo que tú hagas, no te preocupes, mi papá no me vio, pero Dios sí que te está viendo. Ese es el verdadero temor del Señor. ¿Cuánto adoran al Señor? Entonces Ananías, 13, respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ahora Ananías le está dando un informe de quién es este hombre, Saulo. ¿A quién se lo está dando? A Dios. Pregunto, ¿usted cree que Dios no lo sabía? Ananías le está diciendo, mira maestro, yo te entiendo lo que tú estás diciendo, pero este hombre es malo, malo, malo. Malo hasta con mayúscula. Y le está diciendo todo eso, pero Dios es tan prudente, tan bueno, que lo escucha. Le dice, Señor, pero ¿cómo yo voy a ir a donde este hombre, si este hombre es perseguido de la iglesia? Y Dios sabía que era un perseguido de la iglesia y todo lo que había hecho, todo lo que había hecho. Y vamos a imaginarlo algo. Si Ananías tenía este conocimiento de este hombre y ya sabía por parte de Dios que estaba ciego, ¿sí o no? Sabía que estaba ciego. Oiga, ahí tenía la oportunidad de Ananías de darle unas cachetadas a Saulo, ¿sí o no? Si está ciego, nadie lo ve. ¿Sí o no? Díganme la verdad, sí, entre nosotros, que no sepa el pastor, nadie. ¿Usted lo hubiera hecho? Yo creo que lo hubiera hecho yo también. Si hubiera sabido que hubiera golpeado a un primo, a un tío, al papá, ¿sí o no? Escondidito, como un aire, como está ciego, ¡pum, pum, pum! Por mi mamá, ¡pum! Por mi papá, ¡pum! Por mi... ¿Lo hubiera hecho, sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Era la mejor oportunidad. ¿Cierto? Era la mejor oportunidad. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque Ananías era un hijo del Señor. Porque Ananías era un hijo del Señor y no actuaba como un mundano, como una persona que no tiene a Dios en su corazón. El hijo del Señor está llamado a ser diferente. Que lo que hable sea santo. Que lo que piense sea santo. Y tenía la gran oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Repetimos el 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para hallar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Otra actitud hermosa de Ananías que se destaca en este versículo es la obediencia. Es la obediencia. Levante la mano lo que creen que Dios es lo más importante en su vida. Levante la manito. ¿Cierto? Pregunta. Antes de conocer al Señor, ¿es verdad que hacíamos lo que queríamos? ¿Sí o no? Hacíamos lo que queríamos. ¿Qué hacíamos? ¿Qué más? Ayúdeme, ¿qué más? Sin miedo, hábleme. ¿Qué más hacíamos? Ofendíamos, ¿sí o no? Blasfemábamos. Ayúdenme, no me están ayudando. ¿Qué más? Mentíamos, cierto, sí. Robábamos, uy. ¿Qué más? Insultábamos.
Inventábamos. ¿Qué más? ¿Cómo? Decíamos malas palabras. Jurábamos en vano, ¿cierto? ¿Qué más? Maldecíamos. ¿Ah? Bebíamos, lo emborrachábamos. Usted no sabía que sabía hablar sordo-mudo yo, ¿ah? ¿Qué hacíamos? Las drogas, ¿qué más? ¿Cuántas mujeres tenían los hombres antes, antes del Evangelio? Algunos se pusieron hasta morados. Varias, ¿cierto? O mujeres, ¿cuántos hombres tenía antes del Evangelio? Otro montón. ¿Cuántos pretendientes? Uy, sí, me faltan dedos, hermano. Todos hacíamos, ¿cómo? Antes. ¿Cierto? Antes. Eso es lo que hacía Saulo, antes, porque no tenía conocimiento del Señor. Pero cuando uno tiene un conocimiento del Señor y Cristo solo apareció en el camino, tenemos que ser diferentes. Dice la Biblia que el que robaba, no robe más. No robe más. No mienta. No adultere, no fornique. Que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. De vivir. La Biblia dice lo siguiente, que los ojos de Jehová, que sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él sabe todo. Yo me recuerdo una oportunidad, hermano, porque en mi iglesia, Emmanuel, los días jueves cuando se hace culto de oración se ora por la iglesia, por la ciudad, por los enfermos, y se deja unos minutos donde los hermanos, el que dirige le dice, ¿hay alguna petición? Y se levantan varios hermanos, yo quisiera que orara por mi mamá, yo quisiera que orara por esta persona, yo quisiera por trabajo, y como 40 hermanos levantan las manos. ¿Se han fijado? ¿Ustedes lo hacen aquí también? Oramos. Entonces una persona se me acercó a mí, me dijo, hermano, me dice, mire, escúcheme bien, me dice, hermano Juan, ¿sabe que yo levanté la mano, pero no oraron por la petición mía? Te voy a decirte algo. Cuando tú levantaste la mano, Dios ya te vio. No sé si me están entendiendo. Cuando tú levantaste la mano, y me atrevería a decir, antes que tú ya la levantabas, cuando tú tenías ese deseo de orar por algo, Dios ya sabía. Mira, hermano, no te preocupes. Dios tiene todo controlado lo que te está pasando a ti. Dios tiene todo controlado. Todo controlado. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ama y quiere lo mejor para ti como para mí. Pero actuemos de tal forma entendiendo que el poder de Dios está en todo lugar y Dios está en el control de todas nuestras cosas. Ananías, dice, con todo con toda lo que le estaba diciendo sobre Saulo a Jehová, Jehová le dice, Ananías, ve. Ve. En otras palabras, haz lo que yo te estoy diciendo que hagas. Y en ningún momento la Biblia dice que Ananías trajo argumento. Porque si somos verdaderamente hijos de Dios, tenemos que ser guiados por Dios. Porque antes hacíamos lo que queríamos, ¿cierto? Pero hay uno ahora que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero ¿dónde está el problema de este asunto, hermano? Que se sigue repitiendo por generación y generación. Hay mucha gente que dice, lo más grande que yo tengo en mi vida es Dios. Es lo máximo. Él es mi guiador. Pero no todos son guiados por el Señor. ¿Sabes por qué, amado? Porque queremos hacer lo que queremos hacer. Lo dejamos guiar por nuestros corazones, por sentimientos o por lo que tenemos. ¿Me están comprendiendo? O yo me quisiera comprar una casa. Un ejemplo.
Y cuento, ahora que están tan caras las casas, y cuento con $200,000 o $300,000, lo voy a dar de down payment. Y lo voy a darlo. Pum, para acá que tengo buen down payment. Pero ¿no sería mejor que antes esos 300 que tú los veas y decirle, Señor, ¿será tu voluntad que me tenga que comprar una casa? ¿Me están comprendiendo? No, yo ya estoy cansado de este país y voy a hablar con mis hijos que los vayamos a mi país de origen. Y habla con todos los hijos y los hijos, ay, sí, mami, vámonos para allá porque aquí hay mucha nieve y mucha sal y el carro se reaña y yo he pasado frío, me dio artritis, un montón de cosas. Y como se dan las cosas fáciles, tomamos esa decisión. Pero no se le consulta a Dios. ¿Me están comprendiendo? Y ahí vienen los fracasos, vienen los lamentos y el por qué lo hice. Muchas veces los jóvenes, oh mamá, papá, yo voy a parar 2 años, 3 años para trabajar, juntar dinero para ir a la universidad. Antes de tomar la decisión, consúltala al Señor. Un negocio, consúltala al Señor. Casarte, consúltala al Señor. Moverte de ciudad, consúltala al Señor. No es malo planificar, pero no determinar de hacerlo sin antes Dios no lo ha mostrado. ¿Me están comprendiendo? Ananías, ve y haz lo que yo te digo que tienes que hacer. Porque Dios sabe qué es lo que nos conviene a nosotros y qué es lo mejor para nuestras vidas. Yo a veces no entiendo, hermano, créanmelo, sinceramente, de todo corazón. Yo no entiendo que muchas veces teniendo un Dios tan grande, ¿por qué tenemos que pasar llanto y lamento teniendo a un Dios tan grande? ¿Sabe por qué? Porque no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, lo tenía también en bosquejo. Aarón. Moisés ha demorado mucho. Y no sabemos qué le habrá pasado. Volviendo a la clase dominical. Sería bueno que hiciéramos unos altares, unos becerros de oro, como sea. Con todo el conocimiento que Aarón tenía de Dios, de todo lo que Dios había hecho, ha dicho, ¿qué? ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Qué? What's the matter with you? En inglés se lo hubiera dicho. ¿Sí o no? ¿Cómo te le ocurre, tenía García, de pensar tal cosa que tú me estás diciendo? Con Dios tan grande, todo lo bueno que ha hecho con nosotros, ¿y qué te está pasando en tu mente? ¿Qué es lo que tú tienes cabeza? ¿Tienes piedra? ¿Tienes roca? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Cómo te le ocurre pensar eso? Si Dios ha sido tan bueno, lo ha sacado de Egipto, todos los milagros que Dios ha hecho, y tú quieres hacer otra cosa. ¿Se da cuenta? Un hombre que había estado brazo a brazo con Moisés, le siguió la corriente al pueblo. Mira, hermano, no te dejes mover por nada. Dios es tu Dios. Dios es tu Dios. Y Dios sabe lo que tú necesitas y lo que tú estás esperando. No te desesperes. No hagas cosas que no debes hacer. No estés inventando cosas. Porque muchas veces, los cristianos se acostumbran a andar mintiendo. Sí, hermano. Se lo digo con toda confianza. Muchas veces sin necesidad. Van en el carro, se quedaron dormidos, van en el bus, lo que sea. Y cuando van en el carro, dicen, ¿qué le puedo inventar al jefe hoy día? Ya van planificando, ¿qué le voy a decirle? No, dile que te quedaste dormido. Y todo. O que te acostaste tarde anoche y te levantaste. La verdad, ¿me entiendes? Y muchas veces sin darnos cuenta, hermano, el diablo es tan astuto. Por eso la Biblia dice, no le deis lugar al diablo. No le deis oportunidad. Porque a veces una mentira que lo resulta, la segunda también me va a resultarme. La tercera también. Y caímos en ese vicio. Caemos en ese vicio. Me recuerdo una oportunidad, hermano. Yo trabajaba con una persona, europeo, y siempre llegaba tarde. Y un día el jefe le dice, bueno, ¿y qué te pasa a ti que llegas tarde? Oh, dice, que llevé
A mi esposa la llevé de emergencia al hospital porque estaba mala. Y después rato después le decía, ay, que le dije eso a ese viejo, dice. Después un día desapareció 3 días. Y yo trabajaba con él y le pregunto yo, le dije yo, ¿y qué te pasó? No, me dice, se me murió un tío mío. Y me ponía hasta la cara de muerte. Y dije, pues ya lo lamento, le decía yo, bueno. Y justo llegaba el jefe y le decía, jefe, ¿qué te pasó? Que no, le dijo que falleció. Le dijo, disculpa, y le tocó el brazo el jefe. Bueno, trata de trabajar lo que tú puedas y si no te sientes bien, avísame ya. Pasaron varios otros días, se le murió la abuelita. Falleció la abuelita, que la abuelita tenía cáncer y bueno, cosas así. Un día, pasaron más o menos unos meses más y venía caminando y desde lejos el jefe lo vio y le hace así, bueno, ¿y quién se murió ahora? Porque el ser humano cae en la trampa. Cae en la trampa sin darnos cuenta. Hermano, Dios está mirando todo, nuestras intenciones, de lo que pensamos y queremos hacer. La Biblia dice lo siguiente, Dios no puede ser burlado por el hombre. Por el hombre. Siempre cuando tú andes caminando, estés durmiendo, estés sentado aquí escuchándome a mí, estés comiendo o andes en tu carro, piensa siempre y no te lo olvides que Dios está en todo lugar. En todo lugar. Imagínate, Ananías y Zafira, desde casa ya estaban planificando ellos en decir que la heredad le había costado venderla en tanto. Ellos no tenían la obligación de dar ese dinero, no, era algo voluntario. ¿Y qué le dijo el siervo del Señor? Porque ¿quién se lo reveló al siervo del Señor? Dios. Ananías y Zafira, ¿por qué has mentido a quién? A Dios. ¿Por qué has mentido a Dios? La heredad no era tuya, ¿por qué tienes que andar inventando? Y dice la Biblia que ahí cayeron muertos. Hermano, Dios no se le escapa nada. Nada. Si Saulo actuaba en esa forma, era un hombre que no tenía el temor del Señor. Pero después que tuvo el encuentro con Jesucristo, fue un hombre transformado, un hombre serio, un hombre recto, que compartió hasta lo último lo que es el pecado y la maldad. Y él fue que dijo, sean siempre tu vivir santo toda la vida. ¿Ya? Él fue el que dijo la epístola, el que practicaba estas cosas antes, la mentira, la hechicería, fue él que no la practique más. Si antes éramos la inmundicia, ahora que nuestros cuerpos los presentemos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santos, agradables a Dios. ¿Era perdonable para Saulo en ese entonces hacer estas cosas? Sí, era perdonable. ¿Sabe por qué? Porque un hombre que no tenía el temor del Señor. Pero no es perdonable. No podemos tomar licencia para un hijo del Señor, amén, que ha sido limpiado con la sangre de Jesucristo. Ahora, si hemos practicado estas cosas, mire cómo Dios es tan bueno. Si hemos fallado, mire lo que Dios dice. Abogado tenemos ante el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Que Él perdona todas nuestras faltas y nuestras debilidades y nuestros errores. Y cuando nosotros le pedimos perdón al Señor, no somos como los seres humanos, ¿cierto? Que los seres humanos de todo lo recordamos de todo. El día, la fecha, el lugar, todos lo recordamos. Mira lo que tú me hiciste tal año, que te olvidaste de la fecha de nuestro matrimonio, que te olvidaste de mi cumpleaños, que te olvidaste de esto. ¿Sí o no? Dice la Biblia que Dios toma todos nuestros pecados y lo echa a la profunda de la mar y no hace más recordatorio de lo malo que hemos hecho. Pero con una condición. ¿Quién la sabe? Que no pequemos más. ¿Para qué? Para que no nos venga algo peor. ¿Cuánto alaban al Señor? Y Pablo, un hombre transformado que tuvo un encuentro con Jesucristo, se levantó diferente.
que en una oportunidad dijo que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni el porvenir, nada me va a apartarme ¿de quién? Del amor de Cristo. Que Dios les bendiga.